Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos transmitiendo directamente de Santa Lucía, Azcapotzalco, aquí, muy contentos de comenzar un nuevo día en el Señor, hoy miércoles 14 de octubre, en Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos pidiendo por todos los hermanos que se dedican a la liturgia, especialmente los evangelizadores litúrgicos, que el Señor les ayude a prepararse adecuadamente para predicar bien la palabra, para profesar la fe a través del servicio del altar en la Santa Misa, momento de encuentro de todas las familias, como una sola familia que somos en el cuerpo de la Iglesia. Que el Señor nos ayude a celebrar cada día más dignamente y más cercanamente al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, ya comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de ustedes, fariseos! Porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos! Porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. ¡Ay de ustedes! Porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: ¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo! Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio de esta ocasión, Jesús profeta anuncia y denuncia. Habla de sus ayes: ¡ay de ustedes, porque no se quieren convertir, porque no quieren vivir como Dios manda, porque permanecen cerrados! ¡Ay de ustedes que son capaces de cargar sobre la espalda del hermano, pues cargas muy pesadas, pero ustedes ni siquiera con el dedo! Es decir, somos buenos para juzgar, para ver el mal en otras personas, para ver lo que hacen o no dejan de hacer, pero cuando se trata de nosotros somos un poquito más duros, somos más holgados en nuestras decisiones, en lo que nos permitimos. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas! ¡Ay de ustedes los que tienen un corazón dividido! Jesús se lamenta delante de ellos. Y recuerden que estamos en el momento en el cual muchos de estos hermanos se sienten totalmente justos, se presentan como personas santas y sabias, y que Jesús les hable de esto es porque les conoce el interior. Y en este reproche, en este ay, les está pidiendo tanto a los fariseos como a los que se consideran doctores de la ley, volver nuevamente a las fuentes, a las cuestiones más importantes, a no ser descuidados, porque dice: ustedes se preocupan por pagar el diezmo hasta de las verduras, es decir, pagar digamos, el tributo adecuado, social, real, es como el impuesto, ¿no? Eso está bien, que se preocupen por las cosas de la tierra, pero se han descuidado de la vida espiritual, del camino de las cosas de arriba. Mucha gente está preocupada en sus hijos para que tengan una buena carrera, un buen estudio, pero no se preocupan por una formación espiritual del chavo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Crece sin Dios, ¿y qué es lo que pasa? Es derribado por sus pecados, por sus tentaciones. Nuestros corazones humanos necesitan tener esa presencia divina para mantenernos en el correcto camino. Un buen cristiano también es un buen ciudadano. Un buen ciudadano muchas veces no es un buen cristiano. Tomémoslo en cuenta y veamos qué es lo más importante. Y por otro lado, no seamos críticos destructivos que cargamos sobre los demás y que nos volvemos sepulcros blanqueados porque nadie ve la podredumbre que hay en nuestro interior. Esta es una lectura intensa, real, verdadera, que el Señor nos está invitando a vislumbrar, a profundizar. Que no carguemos nada sobre nadie si no nos atrevemos a ver esa pajita en nuestro ojo, o quizá es una viga. Tengamos cuidado. En el tema de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar de la historia de la salvación en la cuestión de los profetas que hablan en nombre de Dios. Es una misión difícil, fíjense ustedes. Para formar religiosamente a su pueblo, Dios se sirvió de algunos hombres especiales llamados profetas.
Estos eran elegidos por Dios y enviados para hablar en su nombre. En realidad, ser profeta significa hablar en nombre de otro. Y en nuestro caso, hablar en nombre de Dios. Algunos piensan que profeta es aquel que vaticina las cosas, ¿no? Aquel que dice, compadre, tienes una boca de profeta porque dijiste que el América iba a ganar y ganó. No, ¿verdad? Ojalá que así sea, ciertamente desde mi corazón, pero no se trata de vaticinar o de adivinar lo que va a acontecer. El profeta es, recordemos, aquel que escucha la voz de Dios y la pone en práctica. No solo con su boca, sino con su testimonio verdadero. Es que el que anuncia y denuncia es aquel que no se detiene de ninguna manera porque está en nombre de Dios. Puesto que muchas veces los profetas tenían que reprender a las autoridades, a los sacerdotes y al pueblo en general, representaban una molestia, un estorbo. Y por eso encontraban mucha oposición que a veces llegó a sufrir en esa carne de profeta una muerte violenta, Nos hace pensar en aquel evangelio del domingo, hace 2 domingos, donde nos hablaban de ese viñedo donde el hijo fue asesinado incluso por quedarse con la herencia, los trabajadores malos que golpearon a los trabajadores que venían a pedir las cuentas, etcétera, ¿no? Es lo mismo, pusieron a los profetas para decirnos la verdad y hasta los mataron. Viene el Hijo Jesucristo y ni a él lo respetamos. Denuncia y anuncio. El mensaje profético tiene 2 aspectos, denuncia del pecado y anuncio de la salvación. Si falta cualquiera de estos 2 aspectos, se trata de un falso profeta, ojo, de un falso profeta, que habla por su cuenta y no en nombre de Dios. Hoy en nuestro día tenemos muchos. Isaías es el profeta de los profetas, profeta mayor. Presenta a Dios como el santo. Frente a él el hombre se siente pecador. Condición esencial para que Dios te perdone es reconocerte pecador y arrepentirte. Y puede escuchar su llamado. Presenta también al siervo de Yahvé que va a sufrir para salvar a todo el pueblo de Dios. Ya desde este profeta se observa el martirio de Cristo. Nos aclara en qué consiste esta cuestión de profetismo. Podemos checarlo en Isaías 53, 2 al 12, checarlo en Isaías 58, 1 al 12. Vamos con Jeremías, el enamorado de la palabra de Dios. No quería ser profeta, sabiendo que el pueblo trataba mal a los profetas, pues ¿quién le quiere entrar? Por eso hay tan pocos. Pero tuvo que obedecer, enamorado de la palabra y de Dios. Chequemos en Jeremías 20, 7 al 3. Me ha seducido, Señor. La palabra de Dios le proporciona éxito a todos los profetas. ¿O qué siente tu corazón cuando Dios te impulsa a profesar la verdad? ¿Qué sientes cuando escuchas o lees la palabra de Dios? ¿No te dan ganas de compartirla? Vamos a otro profeta, Oseas, el profeta del amor de Dios. Dios fue como un esposo para el pueblo de Israel, un esposo locamente enamorado de su esposa, aunque le haya sido infiel. Dios es enamorado de nuestra iglesia, y aunque le somos infieles, nos ama. Y cuando nos castiga, nos hace jalarnos las orejas para volver a Él, ¿verdad? Es necesario. Amós es el profeta de la justicia social, un profeta que nos hace mucha falta en la actualidad. Es aquel, como en el tiempo actual, ¿verdad? Había muchas injusticias contra los más débiles, explotación de trabajadores, malos salarios, los ricos más ricos, los pobres más pobres, en fin, toda la explotación que a Dios le molesta. Chequen Amós 2, 6 al 7, Amós 5, 10 al 14. ¿Qué tipo de incongruencias, de injusticias encontramos ahora? Vamos a reflexionar. Los profetas hablan en nombre del Señor y son parte de la historia de la salvación, importantísimo. Hemos vislumbrado en las curiosidades de la Iglesia Católica los profetas mayores y los profetas menores que debemos conocer en sus palabras. Y nosotros también, por nuestro bautismo, somos nuevos profetas. No se les olvide. En la sección de santos y conversos, hoy vamos a hablar del santo que corresponde al día de hoy, San Calixto I, Papa y Mártir. Cuando Seferino ascendió al pontificado en el año 199, nombró a Calixto superintendente del cementerio cristiano de la Vía Pía, que se llama actualmente Cementerio de San Calixto. Se dice que el santo ensanchó el cementerio y suprimió los terrenos privados. Probablemente fue esa la primera propiedad que poseyó la iglesia.
San Calixto fue ordenado diácono por Ceferino y llegó a ser su íntimo amigo y consejero. San Calixto fue elegido por la mayoría del pueblo y el clero de Roma para suceder a San Ceferino. Los rigoristas encabezados por San Hipólito se quejaban de que San Calixto hubiese determinado de que el hecho de cometer un pecado mortal no era razón suficiente para deponer a un obispo, que hubiese admitido a las órdenes a quien se había casado 2 o 3 veces y que hubiese reconocido la legitimidad de los matrimonios entre los esclavos y mujeres libres, lo cual está prohibido por la ley civil. Por otra parte, Champagne llega a decir que el santo fue un gran defensor de la sana doctrina y de la disciplina. San Calixto fue sepultado en la Vía Aurelia, probablemente martirizado. En Santos y Conversos el día de hoy, San Calixto, papa y mártir. Dicen que esta es la camioneta de George Harrison. Vean ustedes qué bonito. Hay muy bonitos cochecitos a escala. Y vámonos al chiste, el chiste de hoy. Resulta y sucede que el padrecito pues estaba enseñando en la misa de los niños, en la homilía, a ser generosos y caritativos, a compartir lo que tienen también con el culto de Dios. Las famosas limosnas, que generalmente se le llama así popularmente, pero debe llamarse ofrenda porque no es limosna. Pues si es limosna damos lo que nos sobra, por eso no damos nada porque nada nos sobra. No, es ofrenda porque compartimos lo que Dios nos ha dado. Eso le explicaba a los niños. Si ustedes reciben domingo, si sus papis les dan para gastar, den una parte. Es saludable, es bueno, porque eso les enseña desde pequeñitos al culto divino, a cuidarlo, a compartir de lo que Dios les da. Y un niñito no quiso dar limosna, ¿verdad? No quiso dar ofrenda, se guardó lo que tenía. Y el padrecito, bromeando un poquito con él, le dijo, ¿tú sabes a dónde se van los niños que no dan ofrenda económica, no dan limosna? Y el niño contestó, sí, padre, ¿cómo no? Se van al cine. Las curiosidades de la Iglesia Católica, vamos a las cartas petrinas. Hoy tenemos la primera carta de San Pedro. No es fácil ser cristiano, pues son muchos los peligros que nos rodean. Al ser creyentes, bueno, pero no hay que desanimarnos. A partir de Cristo la esperanza de la victoria es total. El lector atento de esta primera carta de San Pedro queda sorprendido y cautivado desde el primer momento por el tono de seguridad, de entusiasmo, de alegría y de firme esperanza que infunde toda ella. Punto número 1, autor y destinatarios. Aunque el nombre que encabeza la carta es San Pedro, el apóstol del Señor, no sabemos si es seguro que el jefe de los apóstoles sea el autor. El griego fluido y la nula referencia a palabras o acciones de Cristo indican, entre otras razones, que el redactor de la carta pudo ser más bien algún cristiano anónimo de la segunda generación. Incluso al nombrar a Silvano, primera de Pedro 5, como secretario, manifiesta el interés de su compaginar la tradición petrina con la paulina. Pues Silvano manifiesta que fue colaborador de Pablo en la primera Tesalónica 1. De no considerar al apóstol Pedro como autor directo de la carta, habría que pensar en un discípulo suyo que tal vez en la década de los 70 y por tanto no muchos años después de la muerte de su maestro escribe a las comunidades cristianas del Asia Menor. En cualquier caso, el trasfondo del escrito deja entrever una comunidad socialmente humilde, asentada en zonas rurales que precisan fortalecer ante todo la solidaridad fraternal. Punto número 2, una carta circular. A pesar de algunos detalles en contra, la estructura, el vocabulario y el contenido de este escrito siguen favoreciendo su consideración tradicional como carta, pero una carta circular escrita para ser leída públicamente en las asambleas litúrgicas. Así comprende mejor sus notorios rasgos catequéticos y litúrgicos y los abundantes motivos bautismales de la misma. Y punto número 3 es un mensaje de aliento. La pasión de Cristo destaca como tema central en toda la obra, pasión que no desemboca en la muerte sino en la vida nueva, primera de Pedro 3 y 4, mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa. Todo cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que nos conduce a la salvación. A la vez, los sufrimientos de Cristo se convertirán en motivo y fuerza para proclamar valientemente el mensaje que salva. Hermanos, en Curiosidades de la Iglesia Católica, la primera carta de San Pedro. Y en la rola del alma, hoy vamos a escuchar
a Evely Zuleika con la rola Una mirada bastó. Hermosa voz y propuesta evangelizadora, una hermana que también evangeliza con su canto y su arte. Felicidades. Hermanos, en la buena onda, mientras muchas personas están bogando de una manera justa por el cuidado, por la afección, por el apoyo a la mujer, somos completamente a favor del cuidado y la protección de la mujer. Hemos mencionado en los primeros videos de Espíritu Canal, por allá cuando comenzábamos, en una de las curiosidades, que las mujeres han sido tomadas muy en serio en la vida eclesial. Muchas de ellas son doctoras de la iglesia, muchas de ellas son grandes catequistas, son grandes evangelizadoras y ya de por sí sirven mucho en la iglesia. Creemos mucho en su servicio y en su apoyo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues quisiera compartirles en la buena onda este video. Dejo aquí la liguita, vamos a proyectarlo en este momento. Este video a favor de las mujeres de parte del Papa Francisco. Es muy importante que lo veamos y estemos todos de acuerdo. Dios bendiga a todas las mujeres que aman a Dios y que sirven en la iglesia. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? No serviríamos, en verdad. Son necesarias, son muy importantes. Dios les bendiga a todas. Reciban la bendición desde nuestro corazón sacerdotal y de amistad en Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos en este video, este miércoles. Dios les proteja. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezca para siempre desde aquí la casa de Dios, casa de todos, Espíritu Canal en Santa Lucía. Suscríbanse.